Episodio 24. Ayuno intermitente. Luces y sombras en nutrición. Con Antelm Pujol. Muy buenas, Fitaraos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, te saluda Carlos Otero, alias Lotaire en redes sociales, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fitarados al Aparato, tu podcast sobre fitness para dummies. Aquí tratamos noticias de actualidad, consultas, artículos, entrevistas con figuras relevantes del sector, novedades sobre nutrición, entrenamiento y salud global desde una perspectiva diferente, para que aprendas y te entretengas a la vez. Ese efecto placebo y a nivel mental te condiciona pues que tú lo puedas seguir más o demás durante una serie de tiempo, ¿no? Pero también esto es pues hacer ilusiones y la realidad es otra y hay que explicar la realidad tal como es, ¿no? Por eso hay que distinguir un poco entre marketing y evidencia científica interpretada, eso sí, con espíritu crítico. Acabas de escuchar a Antelm Pujol, que ha venido a Fitaros al Aparato a hablarnos sobre uno de los protocolos nutricionales de moda, el ayuno intermitente. Estoy convencido de que has oído hablar de él, seguramente. Antelm está muy al día de las novedades científicas referentes a esta manera de alimentarse, y creo que nos puede aportar una visión centrada, menos emocional y más seria al respecto en comparación con las que se pueden encontrar hoy en día por otras fuentes que hayas podido consultar seguramente. Y si estás interesado sobre el tema y has intentado investigar, estoy convencido que, si lo has hecho por tu cuenta, habrás podido ver que los mensajes fácilmente se polarizan rápidamente, como pasa, por desgracia, en muchos aspectos relacionados con la nutrición. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar aclarar conceptos e intentar darte las herramientas para que tomes tus propias decisiones al final. Hablaremos sobre esas creencias, ¿no?, que tienen algunas personas sobre qué les puede pasar, ¿no?, si salen de casa sin comer, en referencia a esos llamados bajones de tensión o de azúcar, si salimos de casa sin desayunar, y sobre si realmente el ayuno intermitente acelera el metabolismo o lo ralentiza, como se puede oír también por ahí, haciendo que quizá se nos haga más fácil el hecho de poder perder grasa corporal, o si por el contrario, al ralentizarlo, puede poner en riesgo nuestra bien amada masa muscular. Hablamos sobre entrenamiento en ayunas, sobre hasta qué punto puede ser lógico o no estirar un ayuno. En este punto Antelm también nos hará una valoración sobre ciertos retos de ayunos que se han hecho por redes sociales estos últimos días, de hasta 72 horas. Va a ser un podcast, desde mi punto de vista, lleno de sentido común, y para que reflexionemos un poco sobre ciertas informaciones que nos pueden llegar desde otras fuentes que a veces parecen seguir y defender este estilo de alimentación como si fuera una religión, o nos podemos encontrar con el lado contrario de gente que piensa que incluso puede ser hasta peligroso, ¿no?, el aplicarlo. Antes de dar paso a Antelm, como siempre, un mensaje de nuestros patrocinadores, Procis y Mana Foods. En Procis sabéis que trabajo como afiliado, es una empresa de nutrición, suplementos, accesorios deportivos, alimentación y ahora también tecnología. O sea, tenemos de todo en la web. Si necesitas alguno de sus productos, puedes utilizar el cupón LOTAIREFIT y te aplicarán un 10% de descuento, ¿vale? Y también, dependiendo de la semanita, tenemos promociones con regalos incluidos dependiendo el importe de la compra. Podéis consultar los productos de la promoción en los destacados de mi Instagram, LOTAIREFIT. Y Mana Foods es una empresa de tuppers a domicilio. Os metéis en su página web, podéis montaros vosotros vuestra propia dieta, mandar la que tengáis o escoger los platos que tengan a la carta. Han renovado la web y la tienen bastante más pepino. Y también podéis utilizar el cupón LOTAIREFIT si queréis un descuentillo. Os lo envían todo en seguro integrados, frío, a vuestra puerta de casa, para que no tengáis que preocuparos ni de cocinar. Dicho esto, hemos acabado con los entrantes y vamos a la chicha de podcast. ¿Preparados? ¡Vámonos!
Pues adelante, antes como si estuvieras en tu podcast. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Buenas, aquí estamos. Pues nada, muy, muy contento de que me hayas invitado, a ver Ujú. si podemos arrojar algo de luz sobre un tema de moda y que bueno, que hay mucho mito y mucho gurú, así que nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, oye, explica, bueno, para quien no te conozca, quién eres y qué haces aquí, en este podcast. Bueno, pues mi nombre es Antelm, soy de FinMed estudiante en redes sociales y nada, soy médico, también tengo formación como entrenador personal, ayudo a Efficient Science con la formulación de productos de suplementación, tanto para salud como para rendimiento deportivo. Y bueno, y una de las cosas que más me apasionan es poder pues divulgar y hacer divulgación basada en ciencia y en espíritu crítico. Y de ahí pues mi idea o mi ilusión de poder divulgar en redes y también poderlo hacer como profesor en distintas plataformas ahora mismo online con la situación que estamos viviendo. Y bueno, mi intención siempre es dar luz y dar herramientas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Así que a ver si hoy lo hacemos respecto al ayuno intermitente. Perfecto, porque lo has comentado tú, arrojar un poquito de luz, aunque como siempre se suele decir, toda luz que también conlleva unas sombras, ¿no? Y eso a veces no se tiene muy claro, ¿no? Esta consideración me parece extremadamente oportuna, ¿no? Porque son temas muy de moda que exigimos como respuestas muy tajantes por parte de todos y la realidad es que la ciencia evoluciona y vamos aprendiendo, es decir, tenemos una cantidad de ciencia bastante grande sobre el ayuno intermitente, pero aún no es suficiente en algunos temas como para poder sacar unas conclusiones muy tajantes y muy asertivas, ¿no? Y a veces yo lo veo que, especialmente en redes sociales y demás, que algunas personas son extremadamente tajantes y poco prudentes con los supuestos beneficios del ayuno intermitente y yo no digo que no existan o que no puedan existir, digo muchas veces que nos falta muchísimo por dilucidar y entender, ¿no? Y obviamente yo lo digo cuando parece que dices estas cosas, parece que eres como hater, ¿no? De decir, no, el ayuno intermitente no sirve para nada, o no, 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 todo lo contrario. Es decir, pienso que puede ser una herramienta muy útil, que hay que saber usarla así, que nos falta también más evidencia para decir si tiene beneficios extras a la restricción calórica, es decir, si el ayuno intermitente simplemente por el hecho de limitar la hora de comidas pues nos ofrece beneficios extra a la restricción calórica, nos falta más información y nos falta más evidencia para eso, pero me parece una herramienta que puede ser muy útil en algunos casos, también puede ser un desastre en otros casos también, Ujú. pero también decir que yo, por ejemplo, en algunas épocas de mi vida he hecho ayuno intermitente, así que no es un discurso para nada a favor o en contra, sino que es un discurso respecto a qué nos dice la evidencia científica a día de hoy, y esto quiero que quede súper claro. Perfecto, pues vamos a ir un poquito desgranando este concepto. Yo, bueno, en mi canal hago a veces alusión a que está relacionado con el fitness para dummies, ¿no? Porque Mm. yo siempre intento explicar como para que lo entienda mi madre, ¿no? Que mi madre es oyente del podcast, por cierto, saludos, mamá. Entonces, para mi madre, si tuvieras que explicarle qué es esto del ayuno, ¿no? Que vamos a explicar un poquito qué es el concepto del ayuno y en concreto del ayuno intermitente. Bien, pues el concepto de ayunar significa pues no comer durante un periodo determinado de horas, ¿vale? Luego la duración de horas de un ayuno ya es una consideración pues personal, cultural y demás, pero podríamos considerar, por ejemplo, el ayuno nocturno son las 8 horas que estamos durmiendo y no comiendo, ¿no? Pero básicamente ayunar significaría pues no comer durante un periodo de horas concretos. Luego, el ayuno intermitente es un protocolo bueno, que no es algo reciente. De hecho, a nivel cultural hay muchas culturas que proponen ayunos. Por ejemplo, quizás el más conocido sería el Ramadán, que básicamente es un protocolo de ayuno. Ahora actualmente, pues los más conocidos son los ayunos intermitentes de 16 horas donde no comes y una ventana de 8 horas disponibles para comer. Este sería el concepto de ayuno intermitente.
quizá el pensamiento, entonces, después de esto que has comentado, el pensamiento es ese de la persona que piensa que a lo mejor si sale de casa por la mañana sin comer o sin ingerir alimentos durante X horas, está la creencia esa de que a lo mejor le pueden dar bajadas de tensión o bajones de azúcar, ¿no? Ese concepto de que parece ser que sin azúcar en sangre no tenemos rendimiento. ¿Qué podrías decir? Vale. A ver, decir que los bajones de azúcar y demás normalmente es un problema de hipotensión, ¿vale? Y esa hipotensión viene debida a que muchas personas cuando no comen no beben agua, ¿vale? Y no es solo el tema de no beber agua, sino también no están aportando electrolitos. Y por tanto es un tema totalmente de deshidratación. O sea, la bajada de tensión o las pájaras o todas estas cosas que hemos oído, la gran mayoría de veces son pues eso, son hipotensiones, ¿no? Y por eso también son hipotensiones por deshidratación y por eso también vemos que son más frecuentes en verano, ¿no? En verano, ostras, me ha dado una pájara, no sé qué, normalmente es por deshidratación, porque sudas más, pierdes más líquido y también pierdes más electrolitos, ¿vale? Recordemos que los electrolitos, como pueden ser el sodio y potasio y demás, son imprescindibles para una correcta hidratación. Así que lo que vemos también durante el ayuno intermitente es que se activa, o durante el ayuno se activa el glucagón, ¿no? Y el glucagón tiene una opción, tiene una acción a nivel renal, que es que aumenta el filtrado glomerular. Y eso significa que vayas más veces al lavabo porque tienes un efecto diurético por ese glucagón. Y, por tanto, esto combinado que si tú estás haciendo un ayuno y no estás aportando líquidos ni sales, ¿qué pasa? Que claro, que no estás aportando ni líquidos ni sales y además de moverte, además de hacer las acciones que hagas, además tienes un efecto prodiurético en tu organismo, pues obviamente te vas a deshidratar y cuando hay una deshidratación cae tu presión arterial y esto te puede llevar a pues los mareos, las entre comillas bajadas de azúcar y demás. Así que es un problema de deshidratación y no de hipoglucemia. Yo siempre suelo intentar hacer reflexionar en este sentido de qué fracaso de seres seríamos si saliéramos por la mañana de casa sin comer y diéramos 4 pasos y nos dieran pájaras o desmayos por el hecho de no haber ingerido durante 8 horas ningún tipo de alimento, ¿no? Antes, en relación a veces que se oyen por redes sociales frases del tipo, bueno, que el ayuno intermitente aumenta o acelera el metabolismo. ¿Qué nos podrías decir? Porque justo, bueno, depende de qué foros, a qué foros acudas, pues hay ideas contrapuestas, ¿no? En el sentido de que depende de dónde Sí. leas, parece ser que aumenta o acelera el metabolismo, pero depende de dónde vayas a consultar, dicen justamente lo contrario, ¿no? Que lo ralentiza, incluso llegando a poder hacerte perder masa muscular, ¿no? Si no ingieres proteína cada 3 horas, ¿no? La cuestión está en que normalmente estos argumentos vienen de inferencias a nivel bioquímico, pues hacen una inferencia de un mecanismo bioquímico a una, ¿cómo decirlo? A una función pues humana sin un estudio clínico que te afirme que realmente esa activación de esa vía o cascada molecular barra bioquímica cause un impacto a nivel clínico significativo. Me explico. Por ejemplo, ¿no? Los que dicen que acelera el metabolismo lo dicen porque dicen, no, cuando hay ayuno hay una descarga de catecolaminas por una mayor Ujú. activación de la ruta MPK y del sistema nervioso simpático porque no estás comiendo y demás, ¿no? Y hacen ese razonamiento a nivel bioquímico y dicen, por tanto, quemas más grasa y quemas más calorías. Bien, luego te vas a un estudio y ves que la tasa metabólica no cambia en un protocolo de personas que hacen un ayuno intermitente comparado con una restricción calórica normal. Ves que no hay diferencia significativa entre la tasa metabólica entre un grupo y el otro. O sea, estudios controlados, randomizados, bien hecho en Ujú. humanos, muy importante, en humanos, Ujú. bien hecho, ves que no existe esa diferencia, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego tienes el otro argumento de, no, porque con el ayuno y demás, pues como hay la proteólisis, que hay
como hemos comentado, una destrucción de las proteínas, que la mayoría de estas proteínas durante las primeras horas de ayuno provienen del intestino, no provienen de la masa muscular, esto es muy importante, ¿vale? Pues como hay esta proteólisis, por tanto, y esta rotura de proteínas, pues pierdo masa muscular, ¿no? Y luego te vas a otro estudio y ves que los sujetos, o al mismo estudio, porque es que ahora me está viniendo un estudio en la cabeza y ves que no hay diferencias significativas en la masa muscular, pues, por ejemplo, un ayuno intermitente de 16-8 en el grupo que hace ayuno intermitente o que hace restricción calórica normal, ¿vale? Por tanto, estas inferencias de mecanismos bioquímicos o mecanismos moleculares traídos a las personas sin un estudio clínico que respalde que ese mecanismo bioquímico tiene un impacto en las personas, pues no tiene sentido y es hacer un error. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que ni unos ni otros. Es decir, que el ayuno intermitente no condiciona tu metabolismo basal de forma significativa, ni aumenta ni disminuye tu metabolismo. De hecho, el metabolismo viene muy condicionado, ¿vale? Por tu peso y tu cantidad de masa muscular, ¿vale? Eso es lo que condiciona más. Y luego tienes, pues, otros factores añadidos, como puede ser el NEAT, que es toda esa actividad que tú haces durante tu día, que quema calorías, ir a hacer la compra, subir las escaleras en lugar de coger el ascensor y demás, y bueno, y después el factor de actividad y demás. Pero decir que el metabolismo que tú gastas simplemente por respirar sentado en una cama y por comer no cambia dependiendo de si haces ayuno intermitente o si no lo haces. ¿Y qué nos podría decir del entrenamiento en ayunas, ¿no? Bien, Porque perfecto. lo de siempre, gente que está a favor, que al parecer es lo ideal, y gente que según consultes, pues parece ser que si no has ingerido alimentos, pues tampoco vas a rendir de manera óptima. ¿Qué nos podrías comentar? Bien. Es decir, aquí decir que hay un par de cosas muy, muy importantes, ¿no? Y unas consideraciones a hacer. Primero de todo, decir que hay estudios donde se ve que la ingesta de carbohidratos, especialmente carbohidratos y proteínas, antes de entrenar, aumenta el rendimiento. Esto es muy importante, ¿no? Que esa ingesta de carbohidratos y de proteína aumenta el rendimiento durante el entreno, ¿no? Y disminuye la fatiga y demás. Por tanto, cuando digo antes, digo horas previas al entrenamiento, ¿no? Y eso es muy importante considerarlo. Por tanto, ya por esta parte tenemos una evidencia de que quizás el entreno en ayunas no sería lo mejor para tu rendimiento. Luego, tenemos otra evidencia y es que durante el entrenamiento, como sabéis, se producen pues un aumento de la testosterona y demás con el entrenamiento con pesas y se ve que cuando comemos hay mayor concentración de los receptores de la testosterona en el músculo. Y esto y esto amplificaría la respuesta hormonal al entrenamiento, el hecho de comer previamente, ¿no? Y en ayunas esto no ocurre, hay menos concentración de receptores de testosterona en el músculo, ¿no? Por tanto, ya tenemos dos argumentos como en contra. Y luego tenemos el tercer factor y algo que yo digo es que ¿se puede entrenar en ayunas? Claro que se puede entrenar en ayunas, es decir, tú puedes entrenar, pero debes de asegurarte un par de cosas. La primera es que si entrenas en ayunas, por ejemplo, por un tema de practicidad, yo tengo algunos clientes que entrenan a primera hora de la mañana y luego se van a trabajar, ¿no? Y lo que yo meto mucho énfasis es en el tema de la hidratación preentreno, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, ¿no? Un cliente que se levanta a las 5, se va a entrenar a las 6, claro, de 5 a 6 no hay tiempo para meter una comida y digerirla bien y a veces cuando han intentado pues preparados de rápida absorción, como pueden ser ciclodextrinas, con peptopros y demás, pues no le ha terminado de sentar bien y demás. En este contexto digo, bueno, pues vete en ayunas, ¿no? Pero asegúrate de hidratarte bien, porque si no, pues el tema de las pájaras, de la deshidratación y todo lo demás que hemos comentado es muy importante, ¿no? Por tanto, ¿puedes entrar en ayunas? Sí. ¿Es quizás lo más óptimo? Pues quizás no. Pero si entrenas en ayunas, muy importante es que justo después, ¿vale? Justo después hagas una comida. Ahí sí que el concepto de quizás ventana anabólica cobraría un poco más de sentido y sería importante que estas personas que entrenan a primera hora de la mañana en ayunas, pues luego, justo después del entrenamiento, tuvieran una comida, ¿no? Habría que también ver quizá cuál es el objetivo, lo que tú comentas, ¿no? Si Eso tú, es. porque
Estamos en lo de siempre. Cuando estiras, digamos, el hilo por un lado, se descoloca de otro. Entonces, si tú estás buscando, pues eso, aumentar masa muscular, pues no es lo mismo que si quizá pues estás realizando el ayuno, priorizando, pues por un tema de salud, que comentaremos más adelante. Habrá que ver también el contexto de si, bueno, te levantas a las 5 de la mañana, pues tienes que meter comida o no. Bueno, si la noche anterior te cenaste 3 pizzas, pues a lo mejor tampoco te va a ser muy relevante. Vamos, que vas a poder ir a entrenar bien cargado y podrás sacar un entreno muy bueno. Y luego lo que comentas tú no es decir que no se pueda o que no vayas a entrenar bien, pero si buscamos quizá lo óptimo, pues hay que ver, pues desgranar un poquito la situación, el contexto de cada uno y ver qué es lo que más le va a interesar, ¿no? Eso es. ¿Cuánto crees que podríamos estar sin comer? ¿Cuándo podría empezar a ser perjudicial o incluso podemos sufrir daños? Lo digo porque, bueno, pues hacer un 16-8, estar 16 horas sin comer, pues hasta cierto punto la mayoría de personas yo creo que no tendrían ningún tipo de problema, ¿no? Pero cuando hablamos de ayunos más largos, digamos, ¿dónde podríamos establecer la línea de decir, vale, a partir de aquí quizás se nos está pasando ya la cosa de madre? Bien. Yo, a ver, es que esta pregunta, claro, te voy a contestar con un depende, ¿no? Porque dependería del estado nutricional previo de la persona. Es distinto, pues, una persona con, bueno, con determinados condicionantes, determinados condicionantes a otra persona, ¿no? Y además, ¿qué hace durante ese periodo que está sin comer? Obviamente puedes estar muchos días sin comer. Si estás bebiendo y te estás hidratando, pues puedes estar mucho tiempo. Pero la cuestión es, ¿esta persona se va a encontrar bien? ¿No se va a encontrar bien? Estos famosos ayunos de 72 horas que ahora están tanto de moda por redes, estos retos de estar 3 días sin comer, yo lo he dicho varias veces, que si no hay un contexto clínico determinado, y en la cabeza se me ocurren bastante pocos, todo hay que decirlo, si no hay contexto clínico determinado, no hay ninguna razón por la cual hacer un ayuno de 72 horas o demás. O sea, no hay ninguna razón. Si no tiene una consideración clínica, no hay razón. Puedes hacer retos de otras cosas. Me parece que hay retos mucho más lógicos, de decir, bueno, pues me planteo un reto de entrenar 5 días a la semana durante todo un mes. Es un reto, es un reto que pienso que es positivo. El tema de los ayunos, hasta qué punto puede ser perjudicial o no, pues claro, es que depende del estado nutricional previo y de lo que hace esa persona durante las horas de ayuno. Yo no recomendaría, así como recomendación general, hacer ayunos de más de 24 o de 48 horas. No lo recomendaría. De hecho, o sea, para no recomendar, os diría que no hay necesidad de hacer un ayuno de 24 horas, por ejemplo. Es que no, el hecho de que comer sea un problema, entre comillas, a mí es algo que me genera cierta incomodidad. ¿Me explico? Porque pienso que generar ese sentimiento o esa relación puede ser muy nociva, ¿no? Así que yo el hecho de promulgar pues ayunos tan largos de forma masiva no es algo que me entusiasme, todo lo contrario. Bueno, se suelen utilizar argumentos del tipo que al parecer necesitamos hacer descansar el sistema digestivo porque, bueno, para desintoxicarnos, ¿no? O parece ser que si estás mucho tiempo sin comer, pues eso eh, aporta beneficios, ¿no? De los que hablaremos más adelante. Yo no sé, a mí me fascina el caso, bueno, lo conocerás, el caso de Angus Barbieri, esa persona Mm. que tiene a ver, el récord Guinness. Me parece que fueron 382 días sin comer, sin introducir sólidos. Sí que en algún momento al parecer sí que le dejaron beber algo de leche y sé que lo multivitaminaron y le ofrecieron también sales minerales, etcétera, pero estuvo 382 días sin comer, perdiendo unos 125 kilos. Y eso es algo que cuando lo lees por primera vez dices, no, no, no puede ser, pero no, está documentado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eh, quiero puntualizar porque has dicho unas cosas muy interesantes y el tema de que nuestro sistema digestivo necesita descanso. Bueno, depende, ¿no? Es decir, depende de si hay algún problema a nivel digestivo
que nos pueda hacer pensar que el ayuno puede ser una buena opción, porque también yo lo veo en redes que parece que todo el mundo tiene problemas digestivos o que si, por ejemplo, tienes una dolencia inflamatoria, pues ya es que seguro que tienes algún tipo de inflamación a nivel intestinal y no es exactamente así esto, no, tampoco, es decir, yo lo veo mucho en redes que se simplifican mucho los problemas, ¿no? Y yo siempre lo digo, que cuando tenemos un problema, lo primero es hacer un correcto diagnóstico, es decir, poner nombre y apellidos a ese problema y luego estudiar qué herramienta podemos aplicar para solucionar el problema, ¿no? Y el tema del descanso digestivo no, yo es que es eso, es que depende. En una persona sana que no tiene ningún problema no necesita un descanso digestivo. Puedes ofrecer un descanso digestivo si fuera necesario a tu cuerpo, pues con un ayuno más corto y demás. Y como tú muy bien dices, ayunos muy largos, yo les veo más prejuicio que beneficio. Obviamente, entendiendo siempre el estado nutricional previo que como comentaba, ¿no? Porque el caso de este señor que perdió pues tantísimos kilos es porque obviamente pues tenía muchos kilos donde tirar, ¿no? Así Sí. que el estado nutricional va a depender, va a ser un gran condicionante sobre cuándo nos vamos a encontrar los prejuicios de un ayuno muy largo. Y fíjate que este señor pues estaba monitorizado, que le daban pues vitaminas, electrolitos y demás para que no tuviera ningún problema. Luego también hay que decir algo muy importante y es que en casos donde hay periodos muy largos sin comer, luego puede haber un síndrome de la realimentación, ¿vale? Y eso también puede causar distintos, y esto se ve a veces en trastornos de la conducta alimentaria, como anorexias y bulimias y demás, donde se pueden ver pues este síndrome de la realimentación que puede ir acompañado de problemas renales, de subidas de potasio por problema renal y demás. Así que bueno, que hay que contextualizar muchísimo, que contexto el contexto es clave y hay que ver, pues también y esto ya es autocrítica para los divulgadores, y hay que ver un poco lo que se divulga, ¿no? Porque fíjate cuántas consideraciones estamos haciendo nosotros sobre la duración del ayuno y las personas que promulgan pues estos retos de ayunos tan largos, pues no están teniendo en cuenta ninguna de estas consideraciones. Así que bueno. Bueno, podríamos decir que yo opino que hacerlo porque tienes un reto mental y, bueno, pues lo comenté una vez, ¿no? Quizá tiene el mismo sentido que retos de consumir 10.000 calorías en 24 horas, ¿no? Pues bueno, pues si quieres ponerte a prueba y experimentar y ver cómo reacciona tu cuerpo, yo no lo veo mal de base. Quiero decir, esa gente que a lo mejor comenta que se está poniendo en riesgo la salud o que están chalados por el hecho de llevar a la gente a cometer este tipo de yo tampoco me alarmaría en exceso si estamos hablando de gente sana, lo que comentamos, sin patologías, sin problemas con relación con la alimentación y tal, pues si quieren una vez al año pues meterse en el reto este y estar 72 horas sin comer, pues perfecto, ¿no? Pero podríamos decir que para, para disfrutar de los beneficios de un ayuno no hace falta estirarlo tanto, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Lo que pasa es que es eso, que estoy muy de acuerdo con la visión que das, pero claro, si por ejemplo 2.000 personas hacen un reto determinado de 72 horas, por probabilidad Hmm. habrá alguna que no estará sana y que quizás ese ayuno de 72 horas no sea lo más recomendable para Sí. esa persona, ¿no? Al final, yo siempre lo digo y que cuando hacemos números y estadísticas de salud, es que siempre hay personas detrás de esos números, ¿sabes? Y mi pensamiento también va enfocado a esa persona que quizás le está haciendo más prejuicio que Más mal que bien. beneficio, ¿no? Hmm. Eso es. Bueno, habrá gente que a lo mejor escuche este podcast y piense que, bueno, aunque lo hemos dejado creo que bastante claro, que piense que a lo mejor estamos en contra del ayuno intermitente. No es así, creo que Que va. hablo por tu parte y por la mía. Entonces, en este apartado en el que podemos hablar de los beneficios demostrados hasta la fecha a la hora Sí. de utilizar el ayuno intermitente, eh, que en la literatura científica que hayas tú podido consultar, cuando hablamos, por ejemplo, de mejora de la longevidad, Ujú. de la prevención de enfermedades a nivel neurodegenerativo, o la diabetes tipo 2, la mejora del sistema inmune, todos estos temas
el ayuno intermitente, ¿cómo los podría beneficiar para afectar para bien? Perfecto, gran pregunta. Mira, de hecho, hay que hacer dos consideraciones súper importantes, ¿vale? Cuando interpretamos la evidencia científica sobre este tema. Yo, cuando hago ponencias y cuando hago clases y tal, pongo una diapositiva de una rata y pregunto a la clase, ¿eres una rata? Y esta es una pregunta que a veces que la gente se queda sorprendida porque sé que es impactante, pero esta pregunta es para hacer hincapié en que los resultados de un estudio en ratas no se puede extrapolar, no se puede aplicar en personas directamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchos de los beneficios que se han probado en ratas, en personas aún falta por probar. No significa que no tenga, es decir, no significa que no haya evidencia, significa que nos falta probar si esos beneficios probados en otras especies, principalmente en ratas, realmente también las vemos a nivel de los humanos. Esto es muy, esto yo pienso que es de cajón, ¿no? Porque a veces yo veo algunas inferencias en redes, voy y me leo el estudio y veo que es un estudio en ratas y digo, pero ¿qué me estás contando? Es decir, yo no soy una rata, los pacientes que yo atiendo no son ratas, por tanto no puedo aplicar eso. Yo necesito un estudio en humanos, porque tratamos con personas y personas humanas, ¿no? Y esto que parece obvio, pues a veces en divulgación en redes no lo es, ¿no? Esto por una parte. Y luego, la segunda consideración que hay que hacer es si los beneficios del ayuno intermitente son independientes a la restricción calórica. Muy importante, es decir, si simplemente por el hecho de hacer ayuno intermitente ya obtenemos beneficio, ¿vale? Y no que ese beneficio sea porque el ayuno intermitente nos ayuda a hacer una restricción calórica y esa restricción calórica nos proporciona beneficios. ¿Me explico? Esto es muy importante distinguirlo. Sí, pero ¿Y eso qué es tenemos? Que cuando hablamos quizá de eso, del objetivo de pérdida de grasa, sí, pero no en un contexto de alguien que realmente no le importe eso, que simplemente haga el ayuno pues por un tema de practicidad o por buscando salud, o incluso que esté en superávit, ¿no? Que lo que quiera sí, es ganar masa muscular, pero bueno, aún así pues claro. decida hacer un par de comidas al día. A nivel de salud, a nivel de beneficios, ¿crees que está comprobado que realmente el realizar ayunos sea beneficioso? No, no está comprobado. Es decir, no tenemos evidencia, por ejemplo, en personas con que estén comiendo, por ejemplo, dietas, es decir, que estén comiendo sus calorías de mantenimiento en un ligero superávit, que el ayuno intermitente nos proporcione algún beneficio. Voy a hacer una pequeña puntualización. Hay un artículo muy bueno publicado en 2008 en la revista Cell que, bueno, que se hace esto, ¿no? Es un estudio en 8 personas, por tanto es una N baja y esto es un factor limitante. Son personas que tienen diabetes, prediabetes y creo que hay una persona que tiene obesidad, ¿vale? Y lo que vemos es que en este estudio, y lo comento, es que las personas que hacían un ayuno intermitente parecía que tenían un mayor control de la glucemia y una mejor sensibilidad a la insulina. Pero, y esto es muy importante, hay que destacar, y lo relacionamos con algo que hemos comentado previamente, que el ayuno intermitente que hacían estas personas, la ventana donde podían comer, se centraba en las horas del día, ¿vale? Se centraba en esas horas donde la sensibilidad a la insulina es más alta. Por tanto, aquí ya tenemos otro factor confusor. Es ¿Es realmente el ayuno intermitente el que nos proporciona estos beneficios o es un beneficio proporcionado por la cronobiología, por el hecho de comer, de que estas personas en este contexto de enfermedad metabólica coman en las horas donde hay mayor sensibilidad a la insulina? ¿Me explico? Es decir, ¿es un tema de la cronobiología o es un tema del ayuno intermitente? Yo apuesto por un tema de la cronobiología, con toda la evidencia que tenemos, ¿no? Por tanto, como veis, es un tema que si profundizas y si realmente eres crítico con la evidencia que lees, es un tema donde nos falta muchísimo por aprender y donde hay muchas preguntas. Pero de momento, decir que en personas que no estén en una restricción calórica, el ayuno intermitente no vemos que tenga beneficios extra. Mm. O sea que en cuanto a la mejora de insulina o la mejora de flexibilidad, bueno, el tema de flexibilidad metabólica, el ayudar quizá al organismo
a ser más eficiente a la hora, por ejemplo, de utilizar grasa y no glucosa. Eso también podría atribuirse quizá a otros factores, en este caso lo que comentas a la restricción calórica o por el hecho de comer en menos horas. Bien, el tema de la flexibilidad metabólica es un tema que está prostituido en redes. Es decir, hay algunas personas que entienden flexibilidad metabólica como eliminar un grupo de un macronutriente, ¿no? Como pueden ser los carbohidratos o pues hacer ayunos muy largos para mejorar la flexibilidad metabólica. Realmente la flexibilidad metabólica es la capacidad de nuestro organismo de utilizar un sustrato energético u otro dependiendo, dependiendo del contexto y de la necesidad, ¿vale? La flexibilidad metabólica está muy relacionada con la sensibilidad a la insulina y muy relacionada también con pues, la calidad y la cantidad de nuestras mitocondrias, ¿no? Y lo que vemos es que para mejorar la flexibilidad metabólica, lo mejor que podemos hacer es entrenar, ¿vale? De hecho, yo siempre explico que, por ejemplo, en dietas donde se consumen una baja cantidad de carbohidratos, ¿vale? Dietas cetogénicas y demás, lo que se produce es una disminución de la flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Pues porque el hecho de no consumir carbohidratos hace o condiciona la regulación a la baja de una enzima, ¿vale? Que es la fosfato deshidrogenasa, y esta regulación a la baja de la enzima hace que los carbohidratos sean peor procesados, es decir, sean procesados de forma menos eficiente para dar energía, ¿no? Por tanto, lo que se produce es una disminución de la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica no es el hecho de oxidar muy bien las grasas, sino que es el hecho de poder oxidar grasas o hidratos dependiendo del contexto y de la necesidad del individuo, ¿no? Y vemos que la mejor forma de mejorar la flexibilidad metabólica es con el entrenamiento. Y eso, perdona que me extienda mucho, pero esto No, tranquilo. lo puedo ligar y lo vamos a ligar con que algo que la gente no tiene claro es que los supuestos beneficios del ayuno intermitente, digo supuestos porque, como veis, van a estar condicionados de si hay restricción calórica o no, ¿vale? Aparte de preguntarnos si el ayuno si los beneficios vienen independientes de la restricción calórica o no, otra consideración es que los supuestos beneficios del ayuno intermitente también se pueden obtener entrenando, ¿vale? Toda la estimulación de vías de AMPK, todos los procesos metabólicos que hemos hablado anteriormente, el tema de mejorar la flexibilidad metabólica y demás, todo esto de mejorar la resistencia al estrés, todo esto puede ser conseguido mediante el entrenamiento. Por eso yo siempre digo que ningún protocolo nutricional sustituye un entrenamiento. Así que esto me parece súper importante. Entonces, ¿le vería sentido a lo mejor a ese deportista bueno, que entrena resistencia, por ejemplo, que está preparando una maratón, el hecho de quizá de realizar un entreno en ayunas por la mañana con el glucógeno hepático y muscular que tenga desde la última ingesta, desde la cena Claro. del día anterior? El hecho de entrenar en ayunas con el glucógeno bajo ayudaría quizá a buscar lo que se suele decir, ¿no? Esa mejora de la flexibilidad metabólica y ser más eficiente a la hora de utilizar las grasas, ¿no? Que como sabemos es Claro. una reserva de energética pues mucho más grande, ¿no? Que el glucógeno. Sí, claro. De hecho, en los deportes de resistencia, básicamente, o sea, es que me viene a la cabeza un review que salió, pues nada, creo que hace un mes, Ujú. donde se hablaba de eso, ¿no? Todas estas, o todos estos sistemas de train low, compete high, y refiriéndose a Ujú. los carbohidratos, ¿no? De comer pocos carbohidratos y luego de comer pocos carbohidratos durante el entrenamiento o en las fases de entrenamiento y luego competir con mayores niveles de carbohidratos. Y la realidad es que la oxidación de grasas va a estar ahí. Es decir, los deportes de resistencia, cuando tienen algún componente de alta intensidad, ¿vale? Por ejemplo, que tengas que hacer un sprint o demás, necesitas carbohidratos. Es decir, Ujú. a mayor intensidad del ejercicio, mayor oxidación de carbohidratos necesitas, ¿vale? Y eso es muy Ujú. importante, es decir, si tú estás dejando muy de lado esa oxidación de carbohidratos porque estás haciendo pues una dieta cetogénica y demás, luego vas a ser, cuando necesitas los carbohidratos con intensidades más altas, quizás no serás del todo eficiente en utilizar esos carbohidratos
para conseguir la energía, ¿no? Por tanto, yo en deportes de resistencia, tengo que decir que no es mi especialidad, pero Mm. yo en deportes de resistencia tampoco no veo la razón de buscar ese entreno en ayunas o intentar competir o entrenar con baja reserva de glucógeno y demás, ¿no? Sí que es verdad que hay algunas de estas estrategias, pero no han mostrado un beneficio sustancial. Yo lo que sí que veo, y lo veo clarísimo, es en deportes de resistencia, son los que más se benefician de una cantidad elevada de carbohidratos, es que son los que más se benefician y por tanto yo los protocolos los veo más enfocados a intentar que haya una disponibilidad energética alta, ya que tienen un flujo energético alto y por tanto necesitan mucha energía, que no el hecho de intentar que la persona sufra más durante el entrenamiento, con bajos niveles de glucógeno, buscar una pseudoadaptación extra. Personalmente, y viendo la evidencia que hay, no pienso que esto ofrezca un beneficio significativo al atleta. Y en este caso también podríamos hablar que este tipo de atletas se supone que su requerimiento energético es elevado. Estamos hablando de atletas que a lo mejor pues, menos de 3.000 calorías no están consumiendo, de 3.000 a 5.000. Entonces, a aplicar según qué protocolos de ayuno, pues bueno, les puede ir bien o no, ¿no? Eso es. Mm. Oye, Antel, una de las cosas que también que se habla y se liga mucho al tema del ayuno es, parece que es el concepto rey sobre el tema, ¿no? La autofagia. Esta palabra que parece que, bueno, está por todos lados. Hace un par de años no se oía en ningún lado y ahora la autofagia, hablas del ayuno y lo primero que te dicen, ¡ah, autofagia! ¿Qué es esto de la autofagia? ¿Qué nos podrías explicar? Bien, de hecho, o sea, esta pregunta me hace mucha gracia porque el otro día tuve un hater en redes, que estas cosas pasan a veces, y, y entré en su perfil y ponía practicando la autofagia. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dije, hostia, estamos... A ver, autofagia, auto, pues de propio y fagia de comer, ¿no? Y significaría como comerse a sí mismo, ¿no? Y básicamente, para que os hagáis una idea, el proceso de autofagia es un proceso de eliminación de proteínas endógenas que es necesario, es decir, el catabolismo, la autofagia son necesarios para que haya una renovación de las proteínas, de las estructuras. Por tanto, la autofagia es este proceso de destrucción, ¿no? Y nosotros vamos a tener autofagia durante nuestro ayuno nocturno durmiendo o también vamos a tener autofagia cuando entrenamos y no hay ningún problema. Es decir, la autofagia es necesaria, es muy necesaria, pero tampoco esa búsqueda de esa autofagia a toda costa porque te va a alinear los chakras y vas a ser mejor en todo, pues no hay ningún sentido. A ver, hay que decir, ¿no? Que muchos de los, por ejemplo, la restricción calórica normal, sin hacer un ayuno intermitente, la restricción calórica normal ya te estimula la autofagia. No hace falta hacer un ayuno intermitente, una dieta cetogénica, cualquier protocolo de estos para obtener autofagia. La restricción calórica ya promueve la autofagia, el entrenamiento ya promueve la autofagia, por tanto no hay que complicarse mucho la vida y son mecanismos moleculares y demás que está muy bien conocerlos, pero decir, o sea, o argumentar que un protocolo funciona porque estimula la autofagia es un poco, bueno, no sé, no sé qué decir, no sé qué palabra utilizar, pero... A alguien que se esté planteando, después de habernos escuchado, aplicar el ayuno intermitente en su día a día, ¿qué podríamos decirles en cuanto a qué protocolos existen, ¿no? ¿Cuáles crees que se han estudiado y les puede ir mejor? Vale, en la literatura científica encontraréis pues variedad de protocolos, ¿no? Y de hecho muchas veces en algunos estudios se agrupan estos protocolos, ¿no? Y se ponen como todos dentro de un mismo saco. Los más conocidos pues es eso, ¿no? Es los protocolos 16.8, luego tienes también protocolo 18.4, 22, es decir, aquí la combinación que quieras, ¿no? Luego también son muy conocidos los 5.2, es decir, 5 días donde comes y 2 días donde ingieres 500 calorías cada día, ¿vale? Sí que es verdad que son 5-2, pero no son los 2 días seguidos como norma general, ¿no? Tienes gran variedad de protocolos. Yo si eres una persona que empieza, que te interesa, que dices, oye, mira, para mi estilo de vida me va bien. Yo, por ejemplo,
yo lo he hecho cuando estaba trabajando en el hospital, por las mañanas no desayunaba, hacía un ayuno de, creo que eran unas 15-9, ¿vale? O sea, ni 16-8, ni 14-10, no, unas 15-9. ¿Por qué? Pues porque me generaba adherencia y porque veía que me iba bien, que rendía a nivel mental, que estaba bien, que estaba despierto, que estaba ágil, pues perfecto, ¿no? Por tanto, yo te diría que empezaras por que empezaras despacio, que si quieres empezar por hacer un ayuno intermitente, pues en lugar de desayunar a las 8, pues desayunarás a las 12, ¿no? Hacer un 14-10, por ejemplo, 14 horas de ayuno y 10 de ventana de comer, ¿no? Te diría que empezarás por aquí. Yo también algo que quiero destacar y también pienso que es una de las inferencias que se harán a partir de este podcast es que hagas más horas de ayuno no significa que puedas tener mejores beneficios, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo presente. Para mí lo más importante es que te puedas adherir a ello, ¿no? Y que sobre todo el ayuno intermitente no te causa un estrés de, pero esto me saca del ayuno, si bebo no sé qué me saca del ayuno, tal, y tener un estrés brutal por seguir este ayuno, por seguir determinadas horas de ayuno, no, sino que te genere Sí. adherencia, que sea algo que se adapte a ti. Pasamos del estrés por comer cada 3 horas y llevar el tupper a cuestas a preguntarnos si el hecho de bebernos un café puede romper el ayuno, ¿no? Eso Este es. concepto de romper el ayuno, oye, si tomo creatina rompo el ayuno, mm, ¿qué es esto de romper el ayuno? Esto me gusta mucho esta pregunta porque además a mí es que claro, a ver, primero que, por ejemplo, las vías AMPK y MPTOR y Mm, mTOR, ¿vale? mm. Es que a veces la gente lo entiende como algo antagónico, ¿no? Es decir, se activa una y la otra. Es un interruptor. A la que enciendes una, la otra se apaga, ¿no? Exacto. No entienden que va de la mano y que los dos procesos se pueden llevar a cabo a la vez. No, no, no. Tal cual, tal cual. Y el hecho de si algo te rompe el ayuno o no y así pues es que ya no estoy en AMPK y ahora estoy en mTOR y demás, pues entender que hay una sinergia entre los dos procesos y que pueden convivir ambos, sin extremos, obviamente, pero que pueden estar presentes los dos en cierto grado, ¿no? Esto es importante tenerlo presente. Y luego, que algo te saque del ayuno o no, yo siempre lo digo que eh, si tu ingesta calórica es menor a 50 kilocalorías, pues no te va a sacar del ayuno, pero si te estás preocupando en exceso si algo te saca del ayuno o no, quizás es que el ayuno intermitente no es un protocolo para ti. Y eso es muy importante. Y en cuanto a suplementación, por ejemplo, alguien que tome creatina o cafeína por la mañana tiene que preocuparse de si está rompiendo el ayuno o no está rompiendo el ayuno. Claro, que creatina depende de la cantidad de gramos que estés tomando, ¿no? Al final, mi recomendación es eso. Bueno, pues si quieres ser súper estricto, pues no pasarte de las 50 kilocalorías, ¿vale? Luego, yo no me preocuparía por si la creatina rompe el ayuno o no lo rompe, por lo que hemos explicado de las dos vías energéticas las dos vías metabólicas de AMPK y mTOR, ¿no? Por tanto, no me preocuparía en exceso, pero también, bueno, si quieres ser exigente con tu ayuno y decir, oye, no, mira, es que no quiero comer calorías durante mi esto de ayuno, pues la creatina, que tiene contenido calórico, obviamente, pues no la tomaría. Cafés, tés, infusiones, chicles, todas estas cositas las puedes tomar. Refrescos light con edulcorantes también. Y eso, y muy importante, repito, si estás haciendo un ayuno intermitente, el tema de la hidratación durante las horas de ayuno me parece fundamental por todo lo que hemos hablado. Y sobre todo el tema yo creo que la clave es establecer el hecho de decir, si consumes energía, digamos que si lo que estás buscando es los beneficios en un ayuno, pues te estás metiendo palos en las ruedas, ¿no? En el sentido de que a veces la gente dice, bueno, Claro, pues me tomo un café con aceite de coco o un bulletproof, como esto no tiene leucina, que es la que activa la síntesis proteica y la que me puede hacer elevar la insulina y sacarme de, de esta autofagia, pues la grasa sí que se puede tomar en un contexto de ayuno, pero hidratos y proteína no. Entonces, estamos hablando de energía, ¿no? La clave sería sí. intentar no aportar energía. Y de hecho, y perdona que te interrumpa, el hecho de que la grasa no puede activar una respuesta a insulina o demás, esto
esto es un concepto muy bro, es decir, Ujú. la grasa sí que puede activar una respuesta insulínica. De, El concepto bro me ha gustado. sí, 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 es que es un concepto muy, muy de bro, ¿no? No, es que la grasa no activa la insulina. Digo, bueno, te presento la proteína de acilación, ¿no? La ASP. Esta proteína se sintetiza en los adipocitos cuando hay un exceso de grasa, ¿vale? Cuando hay una cantidad de grasa muy elevada, se activa esta proteína, la ASP, y proteína sensible a la acilación, y esta proteína causa un aumento de la activación de la célula beta pancreática y secreta insulina. Es decir, eso de que una comida solo en grasas no activa la insulina, esto es una mentira, sí que activa. Luego tienes cosas como MCTs y cositas de estas varias que hacen los cetogénicos para no activar la insulina. Bueno, con el MCT no me voy a meter, pero una comida rica en grasas, simplemente rica en grasas, sí que activa una respuesta insulínica. Y esto es fisiología básica. Lo que pasa es que, bueno, que en redes ya se sabe que al final, pues dos expertos opinan y no, las grasas no suben la insulina, no sé qué, no sé qué, y ya pues se queda como ese concepto ahí, la realidad es otra. Muy bien, Antelm. Yo creo que hemos dejado todo bastante claro. Vale, yo creo que sé cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero en cuanto al ayuno intermitente como producto quizá de marketing en redes sociales, ¿crees que quizá se está utilizando mucho como eso, como un producto para vender? ¿O realmente, oye, podemos abrazar al ayuno intermitente y decir, oye, pues sí, tiene cosas positivas y de hecho animo a la gente a que lo aplique porque no es tan perjudicial como otras personas quieren hacer ver? ¿Cómo podríamos poner en contexto al ayuno intermitente? Perfecto. Para mí el contexto es considerar que el ayuno intermitente es una herramienta más. Es decir, es una herramienta más y lo que va a determinar que esa herramienta sea buena o mala para ti va a ser tu contexto. Es que así de claro. Es que se me hace muy difícil dar una recomendación general porque al final es un tema de contexto y que un ayuno intermitente bien aplicado en un contexto correcto es una gran herramienta. Es que yo tengo pues asesorados que hacen ayuno intermitente y les va genial y conseguimos adherencia y conseguimos la pérdida de peso y mantenemos su rendimiento en el gimnasio y demás. Y luego tengo asesorados que ahora me vienen a la cabeza que ni de coña les pondrían un ayuno intermitente, pero ni de coña. Claro, por tanto, al final es una herramienta más, ¿no? Y lo que yo digo siempre es que quien solo tiene un martillo, todo le parecen clavos, ¿vale? Y eso es muy importante. Claro, si tú solo eres conocedor de una herramienta, pues vas a poner a todo el mundo en esa misma herramienta y además harás mucho marketing de esa herramienta, ¿no? Y dirás, esto es lo mejor. Y como es lo mejor, lo aplico en todas las personas que yo trato. Claro, este es el tema, pero si eres una persona y eres un profesional con distintas herramientas que analizas el contexto de tus asesorados, de tus clientes, de tus pacientes y aplicas una u otra herramienta a través de un contexto, tu discurso va a ser siempre mucho más moderado, como quizás está siendo el mío. El, ¿Cuál es el tema? ¿No? Que los discursos moderados no venden. Lo que queremos oír es, Buah, esto te mejora no sé qué, te mejora no sé cuántos, por tanto, esto es la hostia y demás, ¿no? Porque ya te creas como una ilusión y una predisposición a que eso funcione y que sea la hostia y demás, ¿no? Y ese efecto placebo y a nivel mental te condiciona pues que tú lo puedas seguir más o demás durante una serie de tiempo, ¿no? Pero también esto es pues hacer ilusiones y la realidad es otra y hay que explicar la realidad tal como es, ¿no? Por eso hay que distinguir un poco entre marketing y evidencia científica interpretada, eso sí, con espíritu crítico. Es más complicado o habría que centrar, bueno, mi visión, centrar quizá en enseñarle a la gente a comer y a no comer, ¿no? Es mucho más fácil decirle a la gente que no coma que quizá pues, encaminarlos a lo que sí que deberían comer, ¿no? Eso A- es. Al fin y al cabo es como tú dices, esto es una herramienta o un arma, como le llaman muchas personas, ¿no? Esto es un arma potentísima. Yo siempre, yo pienso cuando comentan esto del arma, yo siempre pongo el ejemplo de decir, oye, vale, el ayuno intermitente podríamos decir que es, en el mundo de las armas, es una ametralladora de la hostia, ¿no? Eso que dices tú, que con esto hundo barcos. Perfecto, pero pon esa ametralladora en un contexto de una guerra en la que tienes que hacer una entrada a un pueblo, en el que tienes que meterte dentro de un edificio, ¿no?
Pues oye, enfréntate con un tío que tenga un cuchillo. Que a lo mejor esa ametralladora subiendo escaleras no es lo que más te conviene en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, las armas pueden ser más o menos potentes, pero el contexto en el que se hallen vamos, lo va a marcar todo. Es más, y no solo la arma, sino quién la empuña, ¿no? O sea, una Eso es. persona, tú le das una ametralladora a mi madre y no va a saber por dónde cogerla. En cambio, a una persona le das un cuchillo y ese es un tío entrenado vamos, como te enfrentas a un tío que sepa utilizar bien un cuchillo, estás listo. Entonces, vamos a darle la importancia a las cosas como las tienen. No vamos a ser nutrisimplistas, como digo a veces, y pensar que un protocolo o una dieta o un tema así es lo más importante cuando hay muchas cosas más a valorar, ¿no? Eso es, totalmente. Muy bien, Antelm. Yo creo que ya aquí lo hemos dejado bastante claro todo el tema relacionado con el ayuno intermitente. ¿Alguien que quiera seguirte, dónde te puede encontrar? Bien, me podéis encontrar en Instagram y en YouTube, ¿vale? Si ponéis The Fitmet Student o Antelm, mi nombre, me vais a encontrar porque Antelm solo estamos mi padre y yo, por tanto, y mi padre no tiene Instagram, por tanto me vais a encontrar. Y nada, Antelmo de Fitmet Student me encontráis en Instagram y ya os digo, también en YouTube y también en iVoox, en el podcast. Así que nada, mil gracias por tenerme, me lo he pasado muy bien. Espero que os haya gustado muchísimo el podcast, que hayamos aprendido, que hayamos también hecho una dosis de contexto y de interpretación de estudios y sobre todo que os haya entretenido y os haya gustado. Perfecto, Antelm. Pues oye, pues muchas gracias por venir. Sé que eres un tío ocupado. De hecho, alucino. Bueno, quien te siga en redes, yo creo que opinará lo mismo que yo. Algún día podemos hacer otro podcast de lo que es la gestión del tiempo, porque ahora mismo no conozco a nadie que genere tanto contenido como tú. Es que, o sea, me lo vas a... Bueno, ya me lo explicarás, pero, o sea, estás en YouTube. Estás ahora también en iVoox, que eso hace 2 semanas no lo sabía. Estás en iVoox, estás en Instagram, estás haciendo seminarios, estás haciendo cursos. O sea, tío, estás en todos lados. Eres muy plasta, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cuántas horas tiene tu día? Porque el mío tiene 24. Esto me lo vas a tener que explicar algún día, ¿no? Porque es algo que de verdad que te juro que alucino. Pero bueno, esto nos daría para otro podcast en todo caso. Eso es, eso es. Oye, Andrés, muchas gracias por venir aquí a Fitaros al aparato. Gracias a ti, tío, con ganas de verte en directo y darte un abrazo, tío. Venga, un abrazo, nos vemos. Hasta aquí el episodio de hoy. Tengo que decirte que llevo todo el confinamiento aplicando ayuno intermitente a rajatabla. Mi primera comida la realizo después de entrenar, sobre las 2 de la tarde. Y al final os tengo que decir que, bueno, que realizando esas 2 comidas, yo, en mi caso particular, a mí me sienta genial, ¿no? Me da una mayor libertad a lo largo del día. Pero también te digo que cuando yo trabajo a turnos, mañana, tarde o noche, pues bueno, la organización cambia completamente. En mi caso personal es imposible tener un número fijo y estable de comida, así que al final no sé si podría decir que hago el ayuno del cazador y como cuando se puede y punto, ¿no? Al final creo que independientemente de lo que se haya comentado aquí en este podcast sea más o menos cierto, ante la duda te digo que creo que lo mejor es experimentar con sentido común, como no. Y si finalmente pues, decides realizar ayuno intermitente, preocuparte de ser tú al final el que lo utilizas a él y no al revés, ¿vale? Y que te acabes al final convirtiendo en un esclavo de un reloj con sus ventanas de alimentación y sus procesos de regeneración celular autofágicos espialidosos. Ya me entiendes, ¿no? Por dónde voy. Sé que esta visión pues quizá no casará con la de todos, porque en este tema pues ya he recibido planteamientos diferentes por redes cuando las he hecho públicas. Y bueno, me parece genial, ¿no? Si alguno de vosotros tiene una visión diferente que aportar, pues no hay ningún problema, que me la haga llegar dejando un mensaje en la plataforma que sea donde esté escuchando este audio, porque al final, pues sabéis que al final estamos aquí todos para aprender y crecer, ¿eh? Como mi tomatera. Déjame un like, de esos que gustan tanto. Déjame un like de esos tan molones, si gustas. Y suscríbete para que podamos seguir aportando por estos lares. Para acabar, recordarte que aunque el buen contenido no hace falta pedir que se comparta, si lo haces podremos llegar a más personas y así aumentar esta comunidad de Fit Taraos.
sin más, recibe un cordial saludo y hasta pronto.